Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Padre nuestro que estás en los cielos y que habitas en nuestros corazones, te damos gracias, Señor, esta noche por permitirnos estar reunidos en este lugar. Muchos hermanos, Señor, tenían el deseo, ya se habían programado, Señor, habían hecho el tiempo para estar en tu casa, Señor, pero situaciones que están fuera del alcance de nuestras manos, Señor, pues impidieron. Pero oramos por aquellos que están conectados, Señor, a través de la página de nuestra iglesia. Y los que estamos acá presentes, Señor, gracias por poner en nuestro corazón el esforzarnos. El poner, Señor, un poquito más de lo normal para poder estar en este lugar. Te pido, Señor, que seas tú reconociendo, Señor, el esfuerzo de cada uno de ellos. Padre, especialmente el esfuerzo de los servidores de esta iglesia, Señor, que están comprometidos no con el rótulo, ni siquiera con el pastor, sino con usted. Yo le pido, Señor, que usted reconozca el esfuerzo de ellos. Ahora le pedimos en el nombre de Jesús que nos hable por medio de su palabra, la Biblia. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos míos. Hay ciertas situaciones, hermanos, que el Señor fue muy claro y las dejó bien establecidas desde el principio. Desde que Dios eligió al pueblo de Israel para que fuese su pueblo y la niña de sus ojos, el Señor fue bien claro en ciertas situaciones. Lo primero que Dios les fue claro es que el propósito de su liberación era servirle en el desierto. Vea, cuando usted ve la orden que Dios le da a Moisés, la cual él tenía que darle al faraón, el Señor le dijo: ve y dile al faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Bien clarito. Entonces, lo primero que el Señor estableció como mandato o como propósito de la elección de su pueblo es que el pueblo le sirviera. Diga conmigo, le sirviera. Ok, lo segundo, en lo cual el Señor fue bien claro con ellos, ¿sí? Que no, cosas que ellos no tenían que hacer y cosas que obviamente sí tenían que hacer. Lo segundo, hermanos, era que ellos no tenían que olvidarse de quién los sacó de la esclavitud, quién los sacó de la tierra de servidumbre. Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 6 y también el capítulo 7 y 8, hermanos, vemos claramente que el Señor les dice, ¿verdad?, que solo a Él le iban a adorar, solo a Él iban a servir, y que no se olvidaran cuando ya estuvieran en la tierra de Canaán, la tierra prometida, que no se olvidara quién les había, hermanos, mandado, o quién nos había sacado, o quién les había dado la bendición. Entonces, el segundo mandamiento es: no te olvidarás. Diga conmigo, no te olvidarás. Entonces, vamos con dos. Primero, servir. Segundo, que no tenían que olvidarse de quién nos había sacado de la tierra de esclavitud, de la tierra de servidumbre. Y lo tercero que el Señor les dio, hermanos, como principio general, es que no perdieran su temor a Dios. ¿Sí? Diga conmigo, temor. Ok, cuando se pierde el servicio, hermano, cuando se pierde, cuando uno se desenfoca y se le olvida que le tiene que servir a Dios porque es Dios quien lo ha bendecido, hermano, las cosas comienzan a salirse del control. Cuando usted y yo pensamos que lo que hacemos es por un hombre, ¿sí? Y cuando yo hablo de que usted y yo, porque igual, hermano, yo me puedo desenfocar. Si usted me pregunta a mí ahorita, pastor, ¿y usted por qué hace lo que hace? Hermano, lo he hecho siempre por gratitud a Dios. De hecho, y le voy a ser bien sincero, yo recuerdo con mi hermano es pastor también. Nosotros cuando estamos estudiando en el seminario y servíamos en la iglesia central, nosotros criticábamos a los pastores que vivían 100% de la obra. Y yo recuerdo que nosotros, le estoy hablando que yo tenía 14, 15 años, y yo decía, ¿verdad? No, si yo algún día llego a ser pastor, porque desde mi juventud fue algo que anhelé o algo que Dios puso en mi corazón, yo decía, yo voy a tener mi trabajo, yo no voy a dejar que la iglesia me mantenga. Esos pastores, ¿verdad?, que la iglesia los mantiene, pues no les da pena. Y yo criticaba mucho eso, igual con mi hermano, hacíamos mucho ese señalamiento. Imagínense que tantos años después
26 años después, ahora pues estamos viviendo, bueno, en mi caso, estoy viviendo 100% de la obra. Pero el punto es este, ¿verdad? Cuando uno se desenfoca y comienza a pensar o deja que el enemigo, porque es el enemigo, hermano, nuestra lucha no es con carne, la Biblia dice no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Ok, entonces el que nos impulsa, el que mete cosas en nuestra mente, y no estoy diciendo que se mete en nuestra mente porque es imposible, pero sí nos persuade, hermano, a que ya no sirvamos muchas veces que porque el pastor tal cosa, que porque un hermano tal cosa, que porque mi líder es tal cosa. No, hermano, usted tiene que tener cuidado. Usted tiene que estar consciente que su servicio es exclusivamente para Dios, ¿sí? Y tiene que serlo, hermano, en gratitud y como un mandato de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que servirle a Él. Es más, Él dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, Dios le mandó a su pueblo, bueno, déjenlo ir para que me sirva en el desierto. Lo segundo fue, dijimos, hermanos, era de no olvidarse de que era Dios quien nos había sacado de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre. Entonces, cuando usted y yo nos olvidamos quién nos tiene donde estamos, hermano, ahí es un problema bien grave. Cuando nosotros comenzamos a creer de que es gracias a nosotros, gracias a nuestra sabiduría, gracias a nuestros conectes, no es que yo tengo un amigo que me conectó, no es que lo que pasa es que yo he sido bien inteligente, no, hermano. No, esta semana ha sido una semana bien ocupada. El día de ayer fuimos a una residencial que está camino allá arriba, la colonia Finucci, ¿verdad? Y un amigo me dice, pastor, yo quiero que vengas a dedicar mi casa a Dios, yo quiero consagrar a Dios mi casa, quiero dedicársela a Él porque Él me ha bendecido. Y fuimos a una casa, hermanos, preciosísima. Y tocábamos un texto en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Y en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, el pueblo de Dios reconoce que donde ellos están es porque Dios los ha llevado ahí. Y que todo lo que son y todo lo que tienen es gracias a Dios. Mira cómo dice el texto. Gracias, hermano Oscar. Leámoslo, por favor. La Reina Valera. Primera de Crónicas 29, 11. ¿Está conmigo? Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, ¿qué más dice? La victoria y el honor. Porque todas las cosas, pongan atención a esto, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Dios, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Continúe, por favor. Vamos a llegar hasta el 14. Oiga lo que dice. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Continuemos, versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y el 14 dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues, ¿qué dice? Pues todo es tuyo y de lo, ¿ok? Y de lo recibido de tu mano te damos. Estos tres textos a mí me encantaron, porque los textos lo que sugieren, hermanos, es el reconocimiento del pueblo que todo le pertenece a Dios. Y fue uno de los textos que tocábamos. Y yo felicitaba a este mi amigo, ¿verdad? Porque él vive en Estados Unidos, la esposa es médico acá, tienen un proyecto de vida muy precioso. Y me encantó, hermanos, el hecho que ellos dijeran, vamos a dedicarle la casa al Señor. Vamos a darle gracias a Dios porque lo que tenemos, todos se lo debemos al Señor. Entonces Dios les dijo, no se vayan a olvidar, ¿sí? ¿Quién los sacó de Egipto? No se vayan a olvidar quién los liberó, quién los sacó de la tierra de servidumbre. Entonces fue lo segundo. Y lo tercero, hermanos, para no hacer tanto hincapié, era el temor, ¿sí? Al Señor, tu Dios adorarás. Solo a Él habla del temor, solo a Él vas a temer, dice el texto. Entonces, lo tercero, hermano, en lo cual el Señor fue bien enfático, es el hecho de que el pueblo, solo a Él, tenía que temerle. Entonces, de ese tercer punto yo voy a hablar brevemente en los próximos 25 minutos que me quedan. Voy a hablar acerca de la importancia del temor a Dios o el temor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se pierde el temor a Dios, se pierde todo, hermano. Cuando usted le pierde el temor a Dios, cuando yo
hermano, le pierdo el temor a Dios, comienzo a faltarle respeto a mi esposa, a mis hijos, comienzo a faltarle el respeto a mis autoridades, a todo mundo, hermano, o sobre todo mundo yo comienzo a sobrepasar. Pero mientras está el temor de Dios o el temor a Dios, las cosas marchan en orden. De hecho, hermanos, dentro de los pecados que ellos cometieron, los cuales los llevaron a la desgracia, fueron esos tres. Primero, dejaron de servirle. Segundo, ellos creyeron que gracias a ellos habían llegado a donde estaban. Y tercero, hermanos, ellos le perdieron el temor a Dios. De hecho, hay un texto en Jeremías, capítulo 2, versículo 19, que hace hincapié el por qué a ellos les irá mal en el futuro o a ellos se les tiene preparado el sufrimiento. Busque Jeremías 2:19, que dice, hermano, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. ¿Y qué dice, iglesia? Y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Eso tercero de lo que yo estoy hablando esta noche, hermanos, llamado temor a Dios o el temor de Dios, es lo que al final, como parte de las cosas negativas que hizo el pueblo, por lo cual le fue mal, está el temor. Mire, hermano, el temor a Dios podemos traducirlo como respeto, como honra, como honor. Ahora, podemos darle una definición a partir del concepto temor, sí, pero, hermano, la definición siempre va a ir dirigida en el sentido de respeto, en el sentido de honra. Pero quiero decirle, hermanos, que la misma palabra de Dios le da una definición al concepto temor. ¿Cómo así, pastor? La misma palabra de Dios nos dice que es el temor a Dios. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, que es la cita que tenemos de base, dice lo siguiente. Versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Póngame la versión palabra de Dios para todos. Vaya, mire, uno de los temas principales del libro de los Proverbios es el temor a Dios. De hecho, hermano, es el tema general del libro de los Proverbios. ¿Sí? O sea, si hay algo que el proverbista nos quiere enseñar es, hermanos, a temer a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí tememos a Dios, hermano? Ok, ya vamos a ver la definición que la palabra de Dios le da al concepto temor. Entonces, uno de los temas principales, o sea, de raíz, uno de los propósitos, hermanos, fundamentales de Salomón al escribir los proverbios es enseñarle a sus lectores, hermanos, o a aquellas personas las cuales tendríamos contacto con el libro de los proverbios, era, hermanos, acerca del temor a Dios o el temor de Dios. Entonces, como principio general, podemos decir que el temor a Dios es guardarle respeto, guardarle reverencia y darle honor. Ahora, si nos vamos a la Biblia y vemos una definición correcta del concepto temor, hermanos, podemos irnos al libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Ya que Salomón, hermanos, también se dio a la tarea no solamente de dar el concepto, sino que también de dar la definición. Si quiere, comencemos a leer la PDT en el capítulo 1, versículo 7. Vaya, ok, comenzamos con la advertencia, el consejo de Salomón en cuanto al propósito de su libro. Proverbios capítulo 1, versículo 7, palabra de Dios para todos. Leámoslo, dice, respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Ok, lo que está diciendo Salomón aquí es que si alguien quiere ser sabio, quiere ser inteligente, pero no una sabiduría terrenal, hermano, porque nosotros, en base a lo que la palabra de Dios enseña, hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría celestial y la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal, en la Biblia, Santiago la define como una sabiduría diabólica. Así la define como una sabiduría diabólica. O sea, la sabiduría humana no va pegado a los principios y valores morales de Dios. En cambio, la sabiduría celestial sí. ¿Por qué? Porque la sabiduría celestial, ¿de quién viene, hermano? Viene de Dios. Entonces dice el texto que si alguien quiere ser sabio,
si alguien quiere ser inteligente, si alguien quiere ser prudente, si alguien quiere guiarse por la vida de manera correcta, tomar decisiones atinadas, lo primero que tiene que hacer es temer a Dios, porque el principio o lo primordial de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, por favor, vayamos al concepto y veamos qué es lo que dice el concepto en el capítulo 8, versículo 13. Leemos la Reina Valera primeramente y luego vamos a leer la otra versión. ¿Está conmigo, hermano? Ok, mire cómo van las comas, mire cómo van los signos de puntuación, cómo se respetan para que podamos entender la definición del concepto. ¿Cuál es el concepto? Sabiduría. ¿Cuál es la definición? La que vamos a ver ahorita. A ver, pregunto, ¿cuál es el concepto? Sabiduría. Ese es el concepto como tal. Ahora veamos la definición que Salomón también le dio al concepto. Dice, el temor de Jehová es. Vale. ¿Qué es el temor a Jehová? Aborrecer, ahí quédese. Sí, solamente ahí quédese. Y vamos a ver qué es lo que tenemos que aborrecer para poder decir que sí estoy temiendo a Dios. Ok, voy en orden. El Señor quiere que le temamos. Amén, hermano. Él dice que si queremos ser sabios, debemos temerle a Él. Amén. Y decimos que el temor tiene que ver con el respeto, con la reverencia, con el honor que le damos a Él. Y ahora estamos viendo la definición que le da Salomón al concepto. Y él dice que el temor de Jehová es aborrecer. ¿Sí? Si tuviera que decirlo en palabras bien prácticas, podría decir que la sabiduría es aborrecer lo que Dios aborrece. Perdón, ese es el temor a Dios. Voy a repetir. Si tuviera que decirles qué es el temor a Dios, podría decirles en base a este proverbio, hermano, que el temor a Dios es aborrecer lo que Él aborrece. Si yo no aborrezco lo que Él aborrece, entonces en mi vida no tengo el temor de Dios. Si yo no aborrezco las cosas que a Él no le agradan, entonces yo no estoy temiendo a Dios, por lo tanto no seré sabio y por lo tanto en mi vida voy a tomar decisiones que van a destruir mi vida y aquellos que están alrededor mío. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Ok, dice que el temor de Jehová es aborrecer. ¿Qué cosas son las que tenemos que aborrecer, hermano? Si verdaderamente queremos practicar el temor de Dios. En primer lugar, lo primero que tenemos que aborrecer, iglesia, ustedes lo van a ir diciendo de manera ordenada. Primero, correcto, primero el mal. ¿Y qué es el mal? Lo contrario del bien. Bien fácil, ¿verdad? El mal es todo aquello, hermano, que a Dios no le agrada. Alguien me preguntaba, pastor, ¿y esto refiriéndose a un tema general? ¿Y esto es malo? ¿Y en qué parte de la Biblia dice? Porque mire, muchas veces nosotros queremos que leer en la Biblia que diga, va, es pecado tal cosa. Es pecado echarse una cerveza. Es pecado porque la gente dice, ¿y dónde dice? ¿Dónde dice que es malo? Ver novelas es malo. ¿Dónde dice que ver novelas es malo? Ver cajos cerrados, ¿dónde? Y la gente anda buscando que uno le diga, mira, aquí dice, ve, todo aquel que vea novelas se va para el infierno. No, hermano, no lo va a encontrar así. Entonces hay dos situaciones. Está lo malo y lo bueno. Lo correcto y lo incorrecto. Ok, lo que no es bueno, a ver, ayúdenme, lo que no es bueno es malo. Lo que es correcto, hermano, lo que no es correcto, perdón, es incorrecto. Así de sencillo. Si usted, hermano, un día se siente confundido y dice, no sé si lo que estoy haciendo es agradable a Dios, sí o no. No sé si mi actuar ahorita es conforme a la voluntad de Dios, sí o no. Hermano, póngalo en la balanza espiritual. Lo que no es bueno es malo. Punto, hermano. Porque el Señor aborrece los términos medios. Para el Señor no existe medio malo ni medio bueno. ¿Cuántos han visto? Se me ha olvidado cómo que se llama. Pero es una cuestión redonda que tiene dos colores, blanco y negro. ¿Ya lo han visto, hermano? ¿Cómo que se llama? El yin yang, correcto, el yin yang. Entonces el yin yang lo que enseña es que todos tenemos algo de bueno y algo de malo. O sea, todos estamos combinados, todo es así, ¿verdad? Imparcial. Sí tenemos de esto y sí tenemos lo otro, pero Dios no es así. Dios o es bueno o es malo. ¿Me están entendiendo, hermano? Ya vamos a comer, ya nos vamos a ir. Ya les dije que nos prepararan comida por haber venido hoy al culto. Pues o es bueno o es
malo. Mire, le voy a poner otro ejemplo por si cree que yo estoy hablando cosas que no son. ¿Por qué el Señor va a vomitar de su boca a un grupo de personas según lo que enseña Apocalipsis? ¿Por qué lo va? Porque son tibios. Y el agua tibia, ¿cuál es la cualidad que tiene? Ni es tan caliente ni es tan helada. Entonces el Señor aborrece los términos medios. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo es, mi conducta, mis acciones o las cosas que me rodean o las cosas que estoy haciendo o son buenas o son malas. Entonces, si yo quiero temer a Dios, o sea, quiero tener sabiduría, en primer lugar yo tengo que aborrecer lo que Él aborrece. Y en primer lugar dijimos, ¿qué es lo que el Señor aborrece? El Señor aborrece el mal. Por lo tanto, si yo estoy haciendo cosas que son malas, que son incorrectas, que no son agradables delante de Dios, pregunto, ¿estoy temiendo a Dios, hermano? Es que la gente dice, ¿verdad? Bueno, nosotros decimos, no me quiero excluir de nada de lo que yo pueda enseñar esta noche. Nosotros decimos, ¿verdad? Ay, es que yo le tengo miedo al Señor. Hermano, usted le tiene pánico al Señor. Incluso los griegos tenían un Dios que se llamaba el Dios Pan. Y era el Dios del miedo. Entonces hay gente que dice, no, yo le temo al Señor. Pues sí, hermano, le temes, pero andas comprando cosas robadas, por ejemplo. No, yo con Dios, a mí, no, yo ni me meto con el Señor porque yo a Él le tengo miedo. Pues sí, pero ¿qué? Estás en una condición sexual incorrecta. Otro ejemplo. Porque no quiero decir cosas que le puedan dañar a usted. Quiero hablar de cosas generales. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Quiero ser sabio, quiero tomar buenas decisiones, tengo que temer a Jehová. Ok, número 2, veamos la definición del concepto. Y el concepto dice, el temor de Jehová es, número 1, aborrecer. Tengo que aborrecer todo lo que Dios aborrece. Y lo primero que el Señor aborrece es el mal. Ok, ya vamos entendiendo. El mal. Entonces, hermanos, si usted y yo queremos ser temerosos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es aborrecer lo que Él aborrece. Y lo primero que Él aborrece es el mal. ¿Y qué es el mal, pastor? Lo incorrecto. Lo que no es agradable delante de Él. Mire, una de las enseñanzas que yo aprendí del pastor general y quedó grabada en mi mente y en mi corazón fue en una ocasión que dice que él recibió consejería. Y en esa consejería una señorita le preguntó, pastor, ¿es incorrecto cómo yo me he visto? ¿Es incorrecto que yo vaya a los bailes? Una señorita le preguntó eso. Y dice que la respuesta de él fue, y Jesús lo haría. Y yo sé que muchos dirían, no, pero ponerse en esa dimensión, hermano, y no somos discípulos de él, pues. Y la palabra discípulo viene del griego talmadín. Y el talmadín, ¿quién era? Aquel que aprendía todo lo de su Señor. Entonces me gustaba porque él en ese sentido era bien práctico. Jesús lo haría. Entonces, ¿cómo puedo pensar yo si lo que estoy haciendo es correcto o incorrecto? Hermano, Jesús lo haría. Y como le digo, no se me vaya a poner ahí de acá, pues sí, pero usted a Jesús está poniendo de comparación. Pues sí, hermano, Él es nuestro modelo. Amén. Él es nuestro ejemplo a seguir. Y Pablo dice, ser imitadores de mí, como yo no soy de quién, de Cristo. Entonces la sabiduría o el temor de Jehová en primer lugar es aborrecer el mal. Lo segundo, hermano, ¿qué es temer a Dios? Dijimos aborrecer lo que Dios aborrece. Número 1, Dios aborrece el mal. Si yo quiero temer a Dios o si yo digo que temo a Dios, lo primero que tengo que hacer es aborrecer lo que Él aborrece. Y el Señor aborrece el mal. Por ende, todos aquellos que practicamos o hacemos el mal, el Señor aborrece eso. No estoy teniendo yo temor de Dios. Lo segundo que el Señor aborrece, ahí mismo está. ¿Alguien lo lee, por favor, hermano? Ok. Lo segundo que el Señor aborrece es la soberbia. Y el soberbio es aquel que tiene espíritu de superioridad. Aquel que se cree más que los demás. Aquel que cree que porque no hace lo que el otro hace es mejor. Y es algo que cuesta entender, hermano. Porque nosotros como aquel o como yo no hago lo que hace de malo el hermano, que es mi amigo, lo pongo de ejemplo. Como yo no hago las cosas malas que él hace, entonces yo soy superior a él, soberbio. Porque en lo que él falla no fallo yo, pero en lo que yo fallo, hermano, puede ser que él no falle. Si me entienden, hermano, de trabalengua. Entonces la soberbia, hermano,
Es el espíritu de superioridad que muchos de nosotros tenemos. Nosotros tenemos, no ustedes, nosotros. El ver a una persona de menos por cuestiones económicas, por cuestiones religiosas, por cuestiones espirituales. ¿Sabe? Hay algo que me encantó de, ¿cómo se llama? De Pablo cuando se defendió ante el Areópago. El Areópago era, hermanos, una comunidad de personas que dirigían a las ciudades griegas. Y todo aquel que quería disertar o hablar de sus temas en ciudades griegas tenía que ir delante de ellos y pedirles permiso, exponerles. Vaya, mire, yo hablo de esto. Necesito que ustedes me den permiso a hablar de eso. Cuando él expuso y él se defendió, él dijo que el Señor nos hizo de un solo hombre. ¿Y sabe qué enseñó con eso? Los griegos eran soberbios, tenían ese espíritu de superioridad. Miraban de menos a las demás naciones, por decirlo así. Y Pablo les enseñó que delante de los ojos de Dios todos somos iguales, porque de una sola persona nos hizo a todos, hermano. Yo soy chelita y este baboso negro, hermano. De lo mismo venimos. ¿O acaso el Señor hizo un Adán blanquito y de él sacó a los blanquitos? ¿Aló? El Señor, ¿verdad? Le cortó una costilla de un color diferente a Adán. O pongamos en el caso de Eva, que es de donde viene toda la descendencia, luego de la formación de ella a través de la costilla de Adán. ¿O acaso el Señor hizo dos Evas, las Evas negritas y las Evas blanquitas? No sé si me estoy dando a entender, hermano. Entonces, cuando yo soy soberbio, o cuando yo, hermano, tengo ese espíritu de superioridad, donde a mí nadie me puede decir nada, donde a mí, hermano, nadie me va a venir a decir qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Y esto muchas veces pasa en nuestro hogar, ¿verdad? Cuando nuestras esposas nos corrigen, ¿y vos quién sos para corregirme vos? Que yo soy el hombre. ¿Cuántas mujeres han sufrido eso? Amén. Bueno. Hermano Figueroa, por favor. Y soberbio va, creer que uno está por encima de. La Biblia dice que nadie debe tener mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. O sea, nadie ande creyéndose más que otro, hermano. Ay, que yo puedo cantar mejor, ay, que yo puedo servir mejor que otro. No, hermano, delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Y que usted lo haga con mayor responsabilidad, eso a usted no le da derecho a humillar o tratar mal a aquel hermano que no ha entendido. Porque mire, muchos servidores, hablando en el caso de los servidores, cosa que tampoco quería hablar de manera particular, hermano, gloria a Dios por aquellos servidores comprometidos que no fallan. Mire, los servidores de ahora, yo admiro cuando se pone el clima así, aún así vienen, hermano. Y se arriesgan en el camino y pasan situaciones, pero vienen, pero hay servidores que no tienen ese compromiso. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Que sí tengo el compromiso de ir, aunque me esté mojando, aunque tenga que decirle no a un cumpleaños, no a un amigo. Bueno, tengo que dar gracias a Dios y decirle, Señor, gracias por el compromiso que has puesto en mi corazón. Y orar por aquel hermano. Bueno, pon ese mismo compromiso en el corazón del hermano Omar. Pon ese mismo compromiso en el corazón del pastor Guido. Pon el mismo compromiso, pero no, hermano, esto nos tiene que llevar a creernos más que nadie, porque delante de los ojos de Dios todos somos iguales, hermano. Entonces lo segundo, hermano, que el Señor aborrece, primero es el mal, lo segundo que él aborrece es la soberbia. ¿Y qué dijimos que la soberbia? Aquellos que tienen espíritu de superioridad. Yo apenas tengo 40 años, me falta mucho que sufrir y que aprender, hermano. Porque a través del sufrimiento uno aprende. Pero yo sueño ser como aquel pastor, hermano, que yo les he contado. Que yo llegaba, el pastor de una iglesia pequeñita, hermano, quizás como un aula de ahí arriba. Y el pastor tenía como unas 8 personas. Durante años, 20, 25 años. Y cuando yo llegaba bien molesto y le decía, no, pastor, lo que pasa es que la gente no agradece. Mire, pastor, yo dejé San Salvador, dejé mi carrera, dejé aquí. Me decía, cálmese. Usted no sabe los problemas que ellos tienen. ¿Quién era el soberbio? Señálenme, por favor. Yo, porque yo llegaba, ¿verdad? Creyéndome más que mis hermanos, más que yo estaba comprometido, que yo había dejado. Soberbio. ¿Y qué me enseñaba el pastor? Que tengo que ser humilde. Yo no sé el problema que el hermano tiene. Yo no sé el problema que la otra hermana tiene. Dios se va a arreglar con él o con ella. Eso es lo que me decía. ¿Se imagina, hermano, llegar a una edad como la que él tenía con ese carácter, hermano? Con esa forma de pensar de que tenía que calmarme, tenía que analizar qué problema podía estar pasando el prójimo. Claro, yo llegaba soberbio, hermano. Y en tercer lugar, lo que el Señor aborrece, si usted tiene la Biblia conmigo, mire cómo dice,
La soberbia y la arrogancia. Hermano, ambos conceptos van de la mano. La soberbia y la arrogancia. Por eso es que usted puede ver que ni siquiera una coma pone el escritor al momento de hablar de esas dos cosas. Si quiere ponga la PDT porque ahí vamos a entender un poquito más. Palabra de Dios para todos. Solamente la primera parte. Apúrese, hermano. Dice, el que respeta al Señor rechaza el mal. Yo detesto, dice el Señor, ¿verdad? Yo detesto el orgullo y la arrogancia. La arrogancia. Como le digo, ambos conceptos van de la mano. Su significado va dirigido en lo mismo, aquel espíritu de superioridad que muchas personas tenemos en contra de otras personas. ¿Sí? Perfil bajo siempre. Perfil bajo, hermano, perfil bajo. No tengo, no soy, no me la pico, no soy mejor que nadie. Simple y sencillamente yo le sirvo al Señor. Eso tendría que ser la manera de pensar de todos los que estamos aquí. Ahora imagínense aquellos que como yo soy, me gusta el mal, soy orgulloso y soy arrogante. ¿Cómo cree que me ve el Señor a mí, hermano? ¿Qué palabra utiliza en esta versión? A ver si me entendieron. ¿Cuál es la palabra que utiliza? El que respeta al Señor rechaza el mal. O sea, el Señor aborrece, hermano. Y esa palabra aborrecer se oye bien feo, pero es cierto, hermano. ¿Cuántas veces hemos humillado a alguien? ¿Cuántas veces hemos hecho pensar a otras personas un concepto de otras personas que nosotros no tiene que ser así, hermano? Ahora, ese es el temor a Dios. Dice, cualquiera puede venir a decir, yo le temo a Dios. Sí, pero eso es arrogante. Sí, pero el mal te gusta. Sí, pero siempre andas buscando cómo humillar a la gente. Sí, pero te crees mejor que todos los demás. Yo no soy como este, yo no soy como el otro. Yo sí. No, hermano. Dice la Biblia que el Señor al soberbio lo mira de lejos. Y en algunas cosas, hermano, créame que ahí sí a mí me da miedo. A mí seguido, pastores, amigos, me preguntan, ¿y cómo hiciste para tener la iglesia? Sí, vos, mira cómo te creció. No, miedo me da eso, hermano. Si aquí en cualquier momento, si yo ando de bayunco, el Señor me baja de lo alto en lo que yo me pueda llegar a sentir, hermano. Al final usted y yo estamos en este lugar buscando al Señor y solo somos siervos de Él a su disposición para que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Hermanos, cuando tenemos ese corazón delante del Señor, no somos nada. No existe una estrategia. No es que yo sea, bueno, es que mira, lo que vos tenés que hacer, no, hermano. No. Aquí el único, como leímos en Primera de Crónicas 29:11, el único que es dueño de todo y el único que merece toda la gloria y toda la honra es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Punto. Más nada menos nada, hermano. Pero el Señor dice, si tú me temes, tienes que aborrecer el mal. Tienes que aborrecer el orgullo, la arrogancia, la soberbia, ese espíritu de superioridad, de creerte que sos mejor que fulano, que sos mejor que mengano, o que aquel es aquí, allá. Cállese, hermano. Cállese. La Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y no es que está prohibiendo el juzgar, no, el hecho que también nos van a juzgar a nosotros. Y hermano, ¿a cuál de nosotros nos gusta que nos juzguen, hermano? A mí cólera me da cuando me juzgan. Claro, y yo juzgo, tengo que aguantar, ¿verdad? Volvamos a la Reina Valera y veamos la última parte de este versículo. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino, y que más aborrece el Señor, hermano, y la boca perversa, que dice el Señor, aborrece. ¿Y cuál es la boca perversa? La que dice improperios, palabras peyorativas, o en buen español los que dicen malas palabras. No. La boca, hermano, perversa es aquella, hermano, que cuando se abre, solo se abre para hacer daño, hermano. Sí, yo lo vi. Bueno, usted no vio nada. No estaba allí. A la esposa, el trato con la esposa. Y viceversa también, hermano. También las mujeres. No han venido. No han venido. Por la lluvia se quedaron en la casa. Pero ¿cuántas mujeres al momento de abrir su boca, hermano, solo para dañar al marido? Y fíjese que me voy a desahogar ahorita. Pero ¿sabe lo que uno de hombre le molesta? Que muchas veces las mujeres a uno, para decirle lo bueno que uno ha hecho, no son buenas.
para decirle, hey viejo, si te rebuscas, mira cómo venís, todo leñateado. Mira la cara de muerto que traes, pero aquí te tengo cafecito con final feliz. Aquí te tengo cafecito, aquí te tengo comidita. Te felicito por lo que hiciste. No, pero voy a cometer un error, uno de hombre, hermano. Aprovechando que no está la maybe, me voy a desahogar ahorita. Pero ¿cuántas veces usted como mujer no admira las buenas acciones, los buenos actos de su marido? Igual uno de hombre es peor. Perdimos la costumbre de decirle cosas bonitas, solo cuando se arregla mal. Boca perversa tener. Ese vestido, amor. No, hombre, te ves como que usted le tuve para dañar. Y créame, hermano, que esto que estoy diciendo parece chistoso, pero así somos los hombres de malos. Bueno, el pastor Ángel y yo, y el pastor Omar. Los hombres que están aquí, no. Amén, varones. Ustedes no, son nosotros tres. La boca perversa, aquella que se utiliza solo para hacer daño, hermano. Solo para poner el dedo en la llaga. No, hermano, mire, mejor. Dice la Biblia que allá en el libro de Efesios, cuando habla de la conducta del creyente, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la edificación de la iglesia. Entonces terminemos, hermanos, porque ya me dio hambre a mí. Vean cómo dice el texto y desglosémoslo y que quede como una enseñanza práctica esta noche. ¿Qué es el temor a Jehová? Aborrecer lo que Él aborrece. ¿Cuándo sé yo que le estoy teniendo temor a Dios? Cuando yo aborrezco lo que Él también aborrece. ¿Qué es lo que aborrece el Señor? Aborrece el mal. Ayúdenme, ¿qué más aborrece? La soberbia, la arrogancia, el mal camino. ¿Y qué más aborrece el Señor? La boca perversa. Si yo aborrezco lo que Él aborrece, entonces yo sí puedo decir que le tengo temor a Dios. Porque temor no es, uy, va a venir, uy, del techo va a caer algo. No, ese no es temor, hermano. Ese es miedo. Pero temor en el concepto bíblico es esto: aborrecer lo que Él aborrece. No hacerlo, no porque no podamos, hermano. Si defendernos todos podemos. Reclamarle a alguien, todos podemos, hermano. Hoy yo me molesté con unas personas y me hubiera visto, hermano. Porque si ha llegado un trato y no se estaba cumpliendo. Claro, no ofendí a nadie, no, yo nada más hice ver qué es lo que no se estaba cumpliendo. Yo sé que usted también, hermano, si usted puede un día enojarse conmigo y decirme hasta lo que me voy a morir. Un día puede decir, quédese con su ministerio, pastor, a mí me vale, usted y su mujer me caen mal. Usted lo puede hacer, hermano. Pero ¿sabe qué? Usted y yo le tenemos temor a Dios, amén. Y por eso aborrecemos lo que el Señor aborrece. Usted bien puede ir a su vecina y decirle a su vecina, vieja desgraciada, esto, lo otro, hacerle brujería. Más que hay hermanas que tienen ya la carita así de malvadas, pero no han venido. Claro, no han venido. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque le tenemos temor ¿a quién? A Dios. ¿Y sabe qué es lo que a mí me encanta? Que tanto este versículo 13 como el versículo 7 del capítulo 1, ambos textos sugieren que aquellas personas que le temen a Dios son inteligentes. Amén, hermano. Son inteligentes. Porque el Señor les muestra el camino. Este sí me teme, mira. ¿Por qué no más? Porque al Señor no le agrada. Esa gente que uno lo chilatea, ¿entienden ese verbo? Decile, apúrate, decile. Mira, ahí va el pastor Omar, reclamarle. Y te dice, calmate, ¿y por qué no le decís vos? Pues? Tranquilo, yo no me quiero meter en problemas con nadie. Esas personas son las inteligentes, hermano. Porque no lo hacen no porque no tengan valor, sino porque respetan ¿a quién? A Dios. Y saben que cualquier palabrita que salga de su boca, Dios nos va a juzgar. Ahora, si usted me pregunta, pastor, ¿cuáles son los beneficios de temer a Dios? Que era otro punto del tema que queríamos desarrollar, pero no lo vamos a hacer por razones de tiempo. Pero hermanos, ¿cuántas bendiciones reciben aquellos que le temen a Dios? Solo leamos un texto. Salmo 25, 12 y 14. David hablando acerca del temor a Dios, mire cómo dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Está conmigo? Salmo 25, 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Es una pregunta. Pues a ese hombre, miren lo que Dios le tiene preparado a ese hombre y a esa mujer.
¿Qué dice, hermano? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿A quién? ¿A quién el Señor le va a enseñar el camino por el cual se tiene que ir? ¿A quién, hermanos? Al que le teme. Y ese es un beneficio. Usted le teme a Dios. Usted cuida su boca. Yo cuido mi boca. Yo aborrezco lo que Él aborrece, el mal. Yo aborrezco el dañar a otras personas, el creerme más que otras personas. Bueno, el Señor dice, a este le voy a enseñar el camino. Por eso que en la iglesia vemos que hay personas a las que les va genial, hermano. Y normalmente las personas que les va genial son aquellas personas que le temen a Dios. Porque Dios ve el temor que estas personas le tienen a Él. Y a esas personas Dios les dice, mira, andate por aquí. Yo me acuerdo que hace años, unos 20 años, en Domingo para Todos, salían a las calles y escondían cosas. No me acuerdo qué es lo que escondían. Pero quien encontraba se ganaba un premio. A ver quién se acuerda de eso, hermano. Los de mi generación, ¿se acuerdan de eso, hermano? Y había gente que lograba aguachar donde la escondía. Mira, ándate por allá, ¿verdad? O el del programa comenzaba a dar pistas, ¿verdad? Y decía, está debajo de una piedra. Hay un montón de piedras. Está debajo de tal cosa. Hermano, ese es Dios. Dios te dice, no te cases con esa, si esa es el diablo. Mejor casarte con la otra, con esa te va a convenir. ¿A cuántos Dios nos dijo con quién nos teníamos que casar, hermano? Dios guarda. ¿A cuántos Dios les dijo que tenían que trabajar en esa empresa? Así sinceramente. ¿A cuántos Dios les dijo que les convenía abrir un negocio? ¿Sabe a quién les dijo eso el Señor? A los que le tienen temor a Él. Porque Él ve el temor que tú le tienes, que te detienes del mal, te detienes de la venganza, te detienes de que de tu boca salgan cosas negativas. Viene el Señor, Él te enseña y te dice, a vos te voy a enseñar el camino. Y cuando el Señor nos enseña el camino correcto, no hay error, hermano. No solamente eso, siga leyendo. Dice en primer lugar que a Él le va a enseñar el camino correcto. En segundo lugar, sigue, hermano, 13. ¿Qué más va a recibir el que teme a Jehová? Ya guardaron la Biblia, hermano, fuerte. Gozará él de aquel que le teme a Dios. ¿Gozará de qué? De bienestar. Dele vuelta a la frase, va a estar bien. Y hay gente que está bien, hermano. Hay gente que uno le pregunta, nunca se queja. ¿Y cómo está, hermano? Bien, gracias a Dios. Y los hijos ahí, medio enfermos, pero vamos bien, gracias a Dios. Y el negocio ahí va, siempre vendiendo cosas vencidas, gracias a Dios. Pero aquel que le teme a Dios gozará, dice la Biblia, hermano, gozará él de bienestar. Va a estar bien, hermano. ¿Cuánto queremos estar bien, hermano? Yo quiero estar bien. Pero ¿cuál es el consejo? Tengo que temer a Dios. ¿Y cómo demuestro que le temo a Dios? Bueno, aborreciendo lo que Él aborrece. Y el texto termina diciendo, y su descendencia heredará la tierra. Dice la Biblia, bienaventurado aquel que deja heredero a los hijos de sus hijos. Hermano, si yo me muriera ahorita, ¿sabe qué le dejara a Isaí? Nada, hermano. Nada. Pero me gustaría que un día que el Señor me lleve a su presencia. Pero como dijo aquella señora, pero todavía no, Señor. Me gustaría que mi hijo fuera bendecido. Pero ¿de quién depende? De yo. Tengo que temer a Dios. Y si yo temo a Dios, entonces mi descendencia heredará la tierra. Y el último versículo, que es el 14, creo yo. Leamos el 14, hermano. La comunión íntima. Oiga, qué precioso esto, hermano. La comunión íntima de Jehová es ¿con quiénes? Con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Hermano, ¿se ha fijado que hay gente que uno está orando, chillando, uno aquí, los bichos ahí dándole duro a la guitarra, al teclado, el Daniel allá dándole la batería, el hermano Efra tratando de llegarle al tono? Y así me. ¿Qué le pareció el culto? Estuvo bonito, pero no lo tocó el Espíritu. No sintió nada. No sintió la comunión con Dios. ¿Sabe por qué? Porque de seguro esa persona no teme a Dios. Porque el Señor dice que aquellos que le temen, ¿qué dice, hermano? Van a tener comunión con Él. Leamos el último versículo, 14, todos juntos. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hermano, no porque no se pueda defender, no porque no tenga la razón,
No porque usted sea menos o más que la gente, simple y sencillamente todo lo que haga o deje de hacer, hágalo por temor al Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien le damos la gloria y la honra esta tarde, esta noche, con un fuerte aplauso.